Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Congresistas coinciden en que el nuevo premier debe ser gestor de diálogo y consenso, además de servir de puente entre gobierno y la oposición. Vocero nacionalista Josué Gutiérrez sostuvo que dentro del gabinete Jara hay buenos elementos a ser considerados para próximo equipo ministerial. Jefa de la Sutran anunció que pondrá su cargo a disposición del nuevo ministro de Transportes, a raíz de últimos accidentes ocurridos en Guarmey y Puquio. Comisión de Transportes volvió a citar al alcalde de Lima, Luis Castañeda, para que explique recientes medidas implementadas respecto del transporte público. Frontis del Palacio Legislativo se iluminará de azul durante todo el mes, en conmemoración por Día Mundial del Autismo, que se celebra este 2 de abril. Vamos con las noticias. Congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que tras la censura a la ministra Ana Jara Velázquez, su sucesor o sucesora debe contar con ciertas cualidades como ser gestor del diálogo, el consenso y servir de puente entre la oposición y el gobierno por el bien del país. Todos coinciden en lo mismo. El nuevo jefe del gabinete del Consejo de Ministros debe ser político independiente y con capacidad de diálogo para buscar consensos en bien del país. Se requiere una persona con mucho criterio, con mucho carácter, con mucha preparación y que origine el seguimiento, el respeto de todas las colectividades. No alguien confrontacional, no tanto alguien netamente partidario, sino más un independiente que origine calmar las aguas y llevar la fiesta en paz. Esa es potestad del presidente. Nosotros simplemente decimos que ojalá que busque una persona con capacidades propias y con independencia sobre todo. La independencia es fundamental en el perfil de quien tenga que reemplazar a la señora Ana Jara. Mientras los parlamentarios Víctor Andrés García Belaúnde y Virgilio Acuña consideraron que se requiere un gabinete de consenso y con capacidad de gestión. Hay que buscar un gabinete de consenso, pero tiene que ser un gabinete de bisagra entre un gobierno que se va muy pronto y un gobierno que viene también muy pronto. Yo creo que un gabinete de bisagra tiene que ser nombrado en base a un primer ministro dialogante y con capacidad de gestión, porque hay temas fundamentales como la desaceleración de la economía, que está afectando a una masa importante de personas. Pues que se requiere de un político de gran experiencia y una gran capacidad de conexión con la fuerza política. La política es una negociación permanente, la política es una distribución permanente del poder. Yo creo que al presidente le corresponde no buscar en su grupo político un primer ministro, sino buscar dentro de los grandes políticos del Perú, buscar a una persona que pueda servir de gran conciliador entre el gobierno y la fuerza política de oposición. Los congresistas Luis Iberico y Martín Belaúnde indicaron que independientemente del partido que represente, el sucesor de Ana Jara tiene que ser una persona que sepa escuchar a todas las fuerzas políticas. Independiente o del partido de gobierno, de cualquier partido político, no importa, pero que sea una persona que dialogue, que hable, que abra las puertas, que mantenga el esfuerzo que inició Ana Jara de diálogo con los partidos de oposición. Todos estamos dispuestos a dialogar. Lo que no tiene que hacer es poner a alguien de confrontación y de choque. Entonces tiene que ser una persona que tenga la confianza del presidente y que sea dialogante, efectivo y que marche, que sea hombre dialogante y también accionante. Hasta el cierre de este informe se escuchaban varios nombres como reemplazo de Ana Jara. Los más voceados, los ministros Pedro Cateriano, Freddy Otárola o Milton von Gessen. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Por su parte, el vocero de la bancada nacionalista de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo que dentro del gabinete presidido por Ana Jara hay muy buenos elementos y cuadros a ser considerados para suceder en el cargo a la exministra.
También aseguró que dentro del partido existen profesionales de comprobada trayectoria y cualidades democráticas. Escuchemos. Creo que dentro de los integrantes del gabinete hay personas idóneas, muy importantes, con solvencia moral, con solvencia democrática, están preparados cualquiera de ellos. Pero también en el partido hay elementos muy importantes. El presidente someterá, digamos, a evaluación a todos los nombres que pudiera tener y a los convocados los hará presente en su momento en el Parlamento, ¿no? ¿Pedro Cateriano podría ser eso? Podría ser, ¿por qué no? Es un hombre democrático de solvencia moral intachable. Y los congresistas Marta Chávez y Mauricio Mulder sostuvieron una discrepancia de carácter constitucional respecto de la situación legal de los ministros del gabinete Jara. Para la legisladora de Fuerza Popular, los integrantes de este gabinete pueden ser ratificados por el nuevo primer ministro, en tanto que para el segundo, estos ya no pueden ocupar cartera alguna. Veamos. Se ha censurado la ministra Jara y se produce la crisis total del gabinete por esa razón, pero no se han censurado los otros ministros. O sea, los otros ministros, una vez que el presidente Humala designa al nuevo presidente del Consejo de Ministros, puede ratificar a los que han estado. Ahora, puede tomar alguno de ellos también como presidente del Consejo de Ministros. Lo primero que hay que determinar es que la censura a la presidenta del Consejo de Ministros es la censura a todos los ministros. Están deslizando la especie, que a mí me parece una sacada de vuelta a la ley, en el sentido de que solo se va la señora Jara y el resto de los ministros puede ser ratificado. Eso es un absurdo. La norma constitucional dice claramente que producida una moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros se produce crisis total de gabinete. No dice podrán regresar, que tendrán que renunciar, no, crisis total de gabinete. Y eso es que la censura está todo el gobierno. Entonces lo que tiene que hacer el presidente de la República, pienso yo, es que, dada la lectura de que ha perdido mayoría en el Parlamento, tiene que buscar un gabinete que genere confianza en el Parlamento. Eso significa personas que no tengan una adscripción demasiado enfatizada en su partido político y que más bien sean personas que tengan voluntad de consenso, de diálogo, de entendimiento. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el congresista José Luna declaró improcedentes las denuncias constitucionales contra el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani. Tenemos los detalles. Las denuncias constitucionales contra Óscar Urbiola Hani se hicieron por la supuesta comisión del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal. La subcomisión debatió los informes de calificación reunidos en el Grupo 2, referente a las denuncias constitucionales hechas por los poseedores de los bonos agrarios. Tras el debate, fue declarada improcedente por la mayoría de los integrantes de la comisión, con excepción de Marta Chávez, quien expresó su desacuerdo con la decisión tomada, ya que se niega a los miembros del Tribunal Constitucional la condición de magistrados al pretender decir que el delito de prevaricato es exclusivo para jueces y fiscales. Yo creo que una aplicación, una interpretación natural supone que en la medida que los miembros del Tribunal Constitucional inclusive deben cumplir las características que debe tener un vocal de la Corte Suprema, presidente, no tengo ninguna duda de que administran justicia. No se puede decir que, obviamente quiero dejar muy en claro de que los magistrados no han cometido prevaricato, pero en el supuesto que así fuere, claro que los magistrados del Tribunal Constitucional sí son pasibles de cometer delito de prevaricato, sino que la confusión en la parte considerativa es confundir lo que es analogía, y el Tribunal Constitucional lo ha precisado. Una cosa es la analogía, es cuando los jueces hacen una especie de integración normativa ante un vacío normativo, y otra cosa es hacer una interpretación analógica, cuando hay una ley que regula un caso concreto y lo único que hace el intérprete es determinar cuál es el alcance de esa norma. El presidente del Tribunal Constitucional en su momento manifestó que el fallo que ordena el pago de bonos agrarios iba a reactivar la economía. El magistrado sostuvo también que en la sentencia se está reservando una facultad para ejercer el control sobre el cumplimiento de esa resolución. Declarar la improcedencia de las denuncias constitucionales
274, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 290 y 301, modificándose sus argumentos conforme al expresado en esta sesión. Al final de la tercera sesión ordinaria, en el caso de los informes de calificación agrupados por bloques en atención del Grupo 2, se acordó declarar improcedente las denuncias constitucionales y se recomendó el archivo definitivo. El próximo año, las salas penales de la Corte Suprema del país acortarán los procesos judiciales con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. La última fase será su implementación en Lima y el Callao y en las salas de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Noroeste. Así lo anunció el vocal supremo José Lecaros en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Veamos. Al 2016 se calcula que el tiempo promedio de un proceso va a reducirse en 20% y al 2018 en un 40%. Con el Código de Procedimientos Penales, que lamentablemente todavía está vigente en Lima, ¿no?, que es el distrito judicial más grande, Lima y Limas Este, Sur, Norte y demás, y Callao, un proceso ordinario antiguo con Código Procesal Penal duraba 28 meses. Un sumario antiguo duraba 23 meses. Con el nuevo código, un proceso normal dura 7 meses. Es decir, se ha reducido la duración de los procesos penales a un 25% de lo que duraban antes, y eso es un gran logro y se debe al nuevo Código Procesal Penal. Al volver, jefa de Sutran anunció que ante críticas y cuestionamientos por los últimos accidentes de carreteras, pondrá su cargo a disposición apenas juramente el nuevo ministro de Transportes. Regresamos con los detalles. Les recordamos que también pueden ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. La jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Sutran, Elvira Moscoso, dijo que pondrá su cargo a disposición del nuevo ministro de Transportes apenas este juramente al cargo, ante los cuestionamientos de algunos integrantes de la Comisión de Transportes. Esto a raíz de los últimos accidentes ocurridos en Guarmey y Puquio, Ayacucho. Veamos la nota. Ante los cuestionamientos de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Transporte sobre el control de los vehículos de transporte de pasajeros interprovincial, que los últimos días han dejado 58 muertos y 126 heridos en Guarmey y Puquio, Ayacucho, la jefa de este organismo, Elvira Moscoso, anunció que pondrá su cargo a disposición del nuevo ministro del sector apenas este juramente. Mi cargo con el ministro ya está puesto a disposición, no me aferra a nada, yo he pasado ya 3 ministros y 2 gobiernos, solamente me debo a mi trabajo profesional. Fue durante la sesión a la que fue convocada para que explique cómo se ha venido llevando el control y sobre todo las sanciones a las empresas que originan esos accidentes. Los congresistas señalaron la necesidad de una reforma en el sector, incluso de declararlo en emergencia e invitar al próximo ministro la siguiente semana. Por eso le ruego, Presidenta, si puede insistir para, por favor, traer de suma urgencia al nuevo ministro o al mismo ministro de Transportes y Comunicaciones, no se sabe eso todavía, pero para la próxima semana. Acá sí se debía de declarar en estado de emergencia el transporte público del Perú. Eso es lo que se tiene que hacer. Pese a las críticas, la superintendenta de la Sutran, Elvira Moscoso, informó sobre las acciones tomadas en torno a las empresas que causaron los accidentes de tránsito en Guarmey y Puquio, Ayacucho, e indicó que a la empresa Murga Serrano le espera la cancelación de la ruta. Se ha incumplido una de las condiciones que exige el reglamento, respetar el servicio para el cual ha obtenido el permiso. La sanción que le corresponde a esto es cancelación de ruta. Moscoso explicó ante la Comisión de Transportes que la empresa que causó el accidente en Guarmey, Murga Serrano, no partió de un terminal, sino que salió de la Universidad de San Marcos y que el GPS permitió registrar la salida, pero el sistema no permite visualizar si iba o no con pasajeros. Lo que no va a poder informar es respecto a si suben o no suben pasajeros, pero sí informan si es que el vehículo paró y con eso se puede identificar si es que ha habido cambio de conductores.
elementos importantes que antes no se tenían. Finalmente, Moscoso dio cuenta que ya se hizo un convenio con la Policía Nacional para dotarlos de 200 patrulleros y 80 motos para las labores de fiscalización y seguridad en carreteras. De otro lado, la Comisión de Transportes aprobó reiterar el pedido de invitar al alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Locio, para que informe precisamente sobre la reforma del transporte, medida solicitada por el congresista Mesías Guevara, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Y sobre el tema de seguridad en las carreteras, el congresista y exministro del Interior, Octavio Salazar, recomendó a la población con ocasión del feriado largo por Semana Santa tomar las medidas y precauciones de seguridad necesarias para no ser víctimas de robo. Veamos. Para Semana Santa salen muchos ciudadanos de Lima a provincias y también vienen de provincias a Lima. Entonces es indudable que nuestra policía y todas las organizaciones del gobierno tengan que coincidir en un solo plan que asegure que los ciudadanos que se trasladan en los omnibuses a diferentes partes y ciudades del Perú y los que vengan a Lima tengamos la certeza de que no les va a pasar ningún accidente, que no van a ser objeto de ningún asalto y de ningún robo, y que aquí en la ciudad también se garantice la seguridad en los parques, en los cines, en los supermercados, en los malls, de tal forma, en los parques zonales, de tal forma que tengamos nosotras una Semana Santa en paz. Eso lo creo lo que es más importante y lo que tiene que asegurar un ministro del Interior de la mano, indudablemente, con nuestra Policía Nacional. Tal como se había anunciado, la Comisión de Transportes volvió a citar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, para que explique las recientes medidas implementadas respecto del transporte público. El anuncio lo hizo el congresista Mesías Guevara. Hemos acordado volver a citar al señor alcalde de Lima, Castañeda Locio. Esperamos nosotros que esa vez asista y que no genere ningún pretexto, porque el pueblo de Lima y el pueblo peruano de manera específica y en general, necesitan una explicación clara y contundente de las reformas que vienen dando. Hay serios cuestionamientos que ha paralizado la reforma de transportes. Acá no estamos ya para jugar con caprichos personales, ni de venganzas políticas, ni de revanchas personales. Acá el pueblo de Lima se merece un respeto y sobre todo los ciudadanos. ¿Hay fechas con eso? Se va a coordinar a través de la Secretaría Técnica para que ya planteen y concerten la fecha que debe venir el señor Castañeda Locio, y esperamos que venga y que no delegue a sus regidores como lo ha hecho sin justificación alguna la semana antepasada. ¿Un día dejó de circular el corredor azul? Dejó de circular el corredor azul, ahora van a venir las denuncias y aquí los grandes perjudicados no solamente somos los ciudadanos de Lima, sino aquellos, las arcas, porque podríamos entrar en denuncias y luego pedir reparaciones civiles. Representantes de Ocinergmin, SUNAS, PCM y de la empresa Electrosur Este informaron sobre la calidad y el reordenamiento tarifario del servicio de agua y de electricidad en Tacna, Arequipa y Andahuaylas, respectivamente. Fue en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor. Ante los reclamos de usuarios de servicios públicos que derivan en conflictos sociales, la Comisión de Defensa del Consumidor exhortó a los representantes de los organismos reguladores a verificar el cumplimiento de las medidas correctivas para evitar cobros indebidos y aumento de tarifas injustificadas, como sucedió en Tacna, Arequipa y Andahuaylas. Con relación al tema de financiamiento, habría que preguntarse si es que hay otra forma, ¿no? Porque claro, finalmente, todas las inversiones terminamos pagándolas los usuarios, absolutamente todas. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? O sea, ¿por adelantado lo pagamos? ¿O es que las empresas tendrían que ver formas de financiamiento con garantía de las tarifas? Entonces, de tal manera que los usuarios paguemos contra resultados, es decir, se están haciendo las obras, se está invirtiendo, entonces vamos, digamos, pagando esto a partir de la tarifa, pero no al revés, ¿no? El gerente general de la empresa Electrosur Este, Freddy González de la Vega, reiteró sus disculpas a la población de Andahuaylas al reconocer algunos errores cometidos, por lo que dispuso la reorganización de la empresa en la ciudad afectada, a fin de que se brinde un servicio debidamente regulado. Agregó que se suspendieron los cortes de suministro por deuda hasta llegar a un acuerdo. Se identificó y focalizó errores en el proceso de facturación en la toma de lecturas en 506 casos, que corresponden a la localidad de San Jerónimo, Talavera, que representa un grado de error del 9% con respecto a este universo de 5.600 clientes.
A su turno, Fernando Momijada, superintendente nacional de servicios de saneamiento SUNAS, reconoció que había desorden en el cobro del servicio de agua, ya que un pequeño negocio que funciona en un ambiente de domicilio particular sufre incrementos hasta de un 120% en la tarifa, como sucede en los centros comerciales. Consideró que se debe establecer una tarifa diferenciada para evitar confusiones. Un restaurante o un hotel podía estar muy cercano a lo que pagaba, si consumía más de 30 metros cúbicos, un doméstico, ¿no? La diferencia entre un doméstico que consumía más de 30 metros cúbicos y un comercial 2 era prácticamente de 60 céntimos, ¿no? Es decir, no había mucha diferencia entre el comercial 2 y el doméstico, ¿no? Con lo cual era nuevamente una distorsión que tenía que ser corregida, ¿no? Jesús Tamayo, presidente del organismo supervisor de la inversión en energía y minas Ocinermin, informó que se han adoptado las medidas necesarias para normalizar el abastecimiento de gas licuado de petróleo en el mercado local, pese al oleaje en el litoral peruano, los huaicos y la interrupción de carreteras. El alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Rojas Julca, informó que el próximo 6 de abril deberá entregarse la base de datos de usuarios afectados por sobrefacturación y daños en sus equipos electrodomésticos. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Al volver, durante todo el mes de abril, el Congreso se une a la campaña de concienciación por el autismo y se iluminará de azul la sede del Poder Legislativo. Regresamos con los detalles. Seguimos con más información. Sumándose a la campaña mundial por el Día del Autismo, el frontis del Palacio Legislativo se iluminará de azul durante todo el mes de abril en conmemoración de esta importante fecha que se celebra el 2 de abril. Veamos los detalles. Como cada año, en el marco del Día Mundial de la Concienciación y Sensibilización Social por el Autismo, que se celebra el 2 de abril, el Congreso de la República estará presente y se sumará a esta campaña, iluminando de azul el frontis del Palacio Legislativo como una señal del Parlamento en su compromiso de poner en relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren ese trastorno. En este contexto, el Parlamento, bajo la presidencia de la congresista Ana María Solórzano, ha organizado diversas actividades, entre las que destaca una exposición de pintura denominada Soy como tú 2015, que se inaugurará el próximo miércoles 1 de abril a las 6 de la tarde en la Sala Luna Pizarro. Asimismo, en un acto que será encabezado por la titular del Poder Legislativo, el frontis del Parlamento será escenario de la ceremonia de lanzamiento de cientos de globos azules al cielo, acción que se denomina Un deseo por el autismo. La jornada contará con la participación de congresistas de diferentes bancadas, de una delegación de niños autistas de distintas zonas de Lima y representantes de la asociación civil sin fines de lucro Soy Autista Ike, organizadora de las actividades. Cabe señalar que el color azul se ha transformado en un símbolo del autismo, ya que representa lo que viven a diario las personas con autismo y sus familias. Según señalan especialistas de esta enfermedad, hay veces en que el azul es brillante como el mar en un día de verano y otras veces ese azul oscurece y se disipa como un mar de tempestad, tal como ocurre en la vida de las personas que padecen de autismo. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Por segundo día consecutivo y con el apoyo del Comité de Damas del Parlamento Nacional, se llevó a cabo en el Congreso de la República la campaña de donación voluntaria de sangre para los niños del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Veamos la nota. Esta loable y altruista labor promovida por el Comité de Damas del Congreso, que preside Alejandra Solórzano Flores, convocó la participación de empleados y trabajadores del Parlamento, quienes de manera desinteresada, con su aporte, permitirán que niños del área de atención integral del paciente quemado y trasplante de médula ósea puedan recibir el tratamiento que los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja les brindan. Estamos apoyando, incentivando a todo el personal del Congreso y a las personas que puedan pasar a que vengan y donen voluntariamente su sangre para salvar la vida de un niño. Esta campaña de sangre que estamos haciendo con el Instituto Nacional del Niño de San Borja es para promover y ayudar a los niños del área de quemados y del área de trasplante de médula ósea a que puedan hacerse las operaciones y cubrir ese
la sangre que necesitan. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un centro hospitalario especializado y de alta complejidad, el cual atiende a niños, niñas y adolescentes derivados de distintos hospitales del país y cuenta con 5 especialidades: cardiología y cirugía cardiovascular, cirugía neonatal compleja, neurocirugía, atención integral del paciente quemado y trasplante de médula ósea, siendo estas 2 últimas a donde irán las donaciones de sangre obtenidas en la campaña. Por cada trasplante que se hace de progenitores hematopoyéticos puede requerir en lo que dura el previo, en el trasplante, en el post-trasplante hasta más de 100 unidades. ¿Qué significa? Que yo requiero por lo menos 100 personas que me donen para un solo paciente, ¿no? Nosotros ya estamos ahorita camino al 7º trasplante, ¿no?, de células progenitoras hematopoyéticas emparentados en el instituto. Imagínense, cada uno de estos niñitos se ha consumido más de 100 componentes, ¿no? Lamentablemente, pues la sangre no se puede fabricar. La única manera de poder obtenerla son de las personas. Alejandra Solórzano informó que las damas del Parlamento continúan con su labor social llevando donativos para los damnificados de Chosica, así como también en Tarapoto, donde un desborde del río afectó los hogares de los moradores del lugar. Informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, como siempre, a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.